y lo que lo hacen después. Amén. El tema de esta tarde, hermanos, va a ser el exilio que produce el pecado. El exilio que produce el pecado. Este capítulo número 61, hermanos, el contexto de este capítulo, primeramente se cree que lo escribe el rey David, este gran hombre de Dios. Y resulta que usted y yo hemos escuchado de que este hombre de Dios hubo un momento dentro de su vida en donde él se alejó de Dios. Cometió ciertos pecados y que estos pecados, algunos graves, otros menos graves, y estos pecados lo llevan a David a enfrentar serias consecuencias. Ahora, dentro de la sentencia que vino para la vida de David, fue que Dios le da a escoger en manos de quién quería ser juzgado, si en manos de Satanás o en manos de Dios. Y él voluntariamente escoge que se sometía a la jurisdicción de Dios, al castigo de Dios, a lo que implicaba el haberse desviado de los caminos de Dios, cometer pecado. Ahora, resulta que su reinado es un reinado de aproximadamente 40 años. Y dentro de ese reinado, resulta que tuvo hijos. Y dentro de los hijos que tuvo el rey David, uno de ellos fue Absalón. Y resulta que este hijo, Absalón, empezó a ganarse el pueblo. Dice la Biblia allá por el primer libro de Samuel, ahí por el capítulo 15, dice que este hijo se ponía en la entrada del palacio de su padre David, y a todos aquellos que su padre no podía atender, dice que les decía que él estaba dispuesto a poderlos atender. Y todo eso llevó a Absalón a tomar una decisión. Y la decisión que, después de haberse ganado el pueblo, es hacerle un golpe de estado a su papá. Su papá vivía en el palacio. Este palacio era en Jerusalén, para que podamos lograr ubicarnos geográficamente. Y ahí en ese palacio era donde vivía su papá, que era David. Ahora, resulta que este hijo, que es Absalón, se levanta contra su padre, un golpe de estado. ¿Qué significa un golpe de estado? Un golpe de estado, para los que no tienen una idea de lo que es derrocar a la persona que está en el poder. Y esto se hace con las personas allegadas al poder. Por ejemplo, uno de los consejeros principales del rey David era Ahitofel. En la Biblia dice que este consejero, no había consejo de Ahitofel que no se cumpliera. Y Absalón llegó a ganarse el cariño y a ganarse a Ahitofel, a tal grado que usted ve más adelante el caso de Ahitofel, que era el consejero principal de David, llegó hasta suicidarse porque no le hicieron caso en un consejo que él dio. Pero Absalón se gana a Ahitofel, y Ahitofel era uno de los que estaban con el golpe de poder de Absalón. Pero usted y yo conocemos que el caso de David era un hombre experimentado, un hombre de guerra, un hombre que no le hacían falta las agallas para enfrentarse a cualquier enemigo. Pero resulta que ahora este enemigo no era Saúl, este enemigo no eran los filisteos. Resulta que ahora este enemigo era su propio hijo. Entonces esta guerra era una guerra totalmente diferente. No era una guerra en el sentido de que yo no la puedo ganar.
no era una guerra de que yo no tengo la valentía para enfrentarme a mi enemigo, sino que era una guerra emocional. Y resulta que llegan las noticias a David de que su hijo con un promedio de hombres armados, irrumpe en el palacio y le da golpe de estado con gente de confianza de David a su propio padre. Entonces le cuentan a David que Absalón está en el palacio y se ha proclamado rey. O sea, ya es el nuevo rey de Jerusalén, el nuevo rey de Israel. Entonces, cuando Israel vio este golpe de poder, este golpe de estado, que su propio hijo se lo está dando, entonces él tomó una decisión de no enfrentarlo. Tomó una decisión de mejor retirarse. Y ahí en los libros de Salmos hace una descripción cómo fue el retiro de David de esa situación, de ese golpe de poder, de ese golpe de estado que le da a Absalón, a tal grado que David sale caminando. David sale caminando de Jerusalén y se va al exilio. Ahora, para que usted pueda entender los golpes de estado, cuando una persona da un golpe de estado, se tiene que matar al rey. O sea que si yo quiero gobernar, tengo que matar al rey, tengo que matarlo. Entonces el objetivo de Absalón era que cuando su padre llegara, él lo iba a matar. Entonces, para no tener ese enfrentamiento entre padre e hijo, entonces David toma la decisión de retirarse y no enfrentar a su hijo, y se fue. David tuvo dos exilios, hermanos, dos exilios. Uno de ellos fue con Saúl. Si usted recordará, a la edad de 15 años a David Dios lo unge como rey, a la edad de 15 años. Pero resulta que no gobierna iniciando esa edad, sino que empieza a huir. Hemos hablado cómo tuvo que andar huyendo de Saúl hasta que llega a gobernar. Pero ya ahora en el poder es su propio hijo Absalón que le da el golpe de poder, y él toma la decisión de no enfrentarlo. Por supuesto, David iba a ganar esa guerra. David era un hombre experimentado. David tenía más valentía que su hijo. Absalón no tenía la experiencia de David en guerra ni nada. Era fácil para David enfrentarlo y matarlo. Pero el problema es que, le comento, era una guerra emocional. No era una cosa de medir fuerzas, quién es más fuerte, sino que era su propio hijo que ahora estaba en el palacio diciendo que era rey y que su padre ya no podía entrar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Ahora, y es a partir de este momento que David empieza primeramente a sufrir un sufrimiento terrible, que su propio hijo le dé un golpe de estado y quiera matarlo. Un sufrimiento empieza de entrada. David se va al exilio, que es lo que significa que no puede estar cerca de donde está Absalón, y se va al exilio. Y en ese exilio hay una separación. O sea que el exilio, cuando una persona se exilia, lo que conlleva, la primera consecuencia que conlleva es una separación. Por ejemplo, hay algunas personas que se les han sido exiliadas, por ejemplo, de la nacionalidad. Por ejemplo, el caso de los judíos. Si usted no conoce mucho este tema, hace miles de años, los judíos vivían ahí exactamente donde viven ahora. ¿Y qué resultó? Resultó que los judíos fueron exiliados en el mundo. Para que lo podamos entender un poco mejor, es como que Honduras, la República de Honduras, invadiera El Salvador y nos invada. Y no solamente nos invada, sino que después de que no haya Estado salvadoreño, ellos tomen posesión de este territorio. Y entonces nosotros nos vamos a quedar acá.
Pero nosotros ya no vamos a ser salvadoreños. Solo en nuestra mente vamos a ser salvadoreños. Y nosotros, todos los que estamos acá, vamos a ser hondureños, como el caso de los exbolsones. Algunos de los que están ahí cerca de esos municipios se dan cuenta de que son personas que son salvadoreños, pero ahora están en territorio hondureño, pero ahora andan un pasaporte hondureño y un DUI, si hay DUI allá, DUI hondureño, no salvadoreño, pero ellos son salvadoreños. Entonces eso le pasó a los judíos en el mundo. Los judíos en el mundo se quedaron sin patria. Y por eso es que los judíos ahora son judíos alemanes, judíos salvadoreños, judíos chapines, judíos ingleses, judíos americanos. Entonces el gobierno de Estados Unidos, al ver de que los judíos no tenían patria, que no tenían un territorio, entonces hubo un presidente en Estados Unidos donde le dijo: vénganse a vivir a Nueva York. Y por eso es que ellos usaron, la capital de los judíos era Nueva York, hasta antes de su regreso del exilio. Y por eso es que la ciudad en donde más judíos hay en el mundo es Nueva York, hasta el mismo grado de que el mismo alcalde son judíos. Entonces usted puede ver lo que implica un exilio. Un exilio lo que implica es una separación del territorio. Lo que implica es es un desprendimiento del territorio. O sea, nos quedamos sin pasaporte, nos quedamos sin DUI. Por eso es que usted escucha a ciertas personas que se le dicen: ese es turco. Pero no es que es turco, sino que anda con un pasaporte turco, pero puede ser salvadoreño, por decirle algo. Pero ¿por qué? Porque ya no existe en el mundo, esa patria. Entonces fue hace 70 años, que por el genocidio que hubo en Alemania de 6 millones de muertos de judíos, las Naciones Unidas tomaron la decisión de decir: este es el territorio de los judíos. Entonces la patria de los judíos tiene 70 años de haber llegado ahí a donde están ahora ellos. Es un territorio aproximadamente de 30,000 metros cuadrados, parecido al territorio de El Salvador. Y ahora ellos ya tienen territorio, y ahora todos los judíos alemanes han regresado. Ahora todos los judíos salvadoreños han regresado. ¿A dónde? Ahí, a esa tierra, a la tierra de ellos. Ahora ya andan pasaporte de ellos, porque antes no tenían. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el exilio produce una separación en los seres humanos. Terrenalmente produce una separación de nuestro territorio, produce una separación de nuestras costumbres, produce una separación mental. O sea, hay un desprendimiento literalmente. Entonces el problema ahora que estamos hablando acá, el 61, es que David, siendo rey, siendo elegido por Dios, ahora David está en el exilio del gobierno, en el exilio del poder, porque su hijo ha tomado posesión del palacio, porque su hijo ahora está gobernando, porque su hijo ahora quiere matarlo. Al ver todo este sufrimiento, cuando usted analiza y ve todo esto, o sea, no hay más que sufrimiento. Un exilio lo que produce es sufrimiento en el ser humano. Solo póngase a pensar ese momento en donde tengo que enfrentar a mi hijo o matarlo. O es él o es yo. O sea, solo ese momento en donde tengo que dar la orden para que nos matemos contra mi propio hijo. No es fácil, no es fácil. Un exilio lo que produce es dolor, lo que produce es ansiedad, lo que produce es tristeza, lo que produce es muerte, un exilio. Ahora, al ver esta situación, David está consciente de algo. Que este exilio que él está pasando y esta dificultad que él está sucediendo en este momento del 61, lo que está pasando, que su hijo se ha rebelado, que lo han sacado del poder, que está enfrentando esta tristeza, que está enfrentando esta situación de tristeza en su vida. Él está consciente al 100% que este exilio no es causante el diablo, que este exilio no es causante las circunstancias. Él está consciente que este exilio ha sido producido por el pecado que él ha cometido. Entonces él está consciente que él se sometió a la jurisdicción de Dios. Él sabe que no es Satanás aquí.
que aquí no tiene nada que ver su hijo, aquí no tiene nada que ver sus consejeros, aquí no tiene nada que ver nadie externo, sino que él mismo. Estas son las consecuencias de cuando él se separó de Dios, de cuando él cometió pecado. Él está consciente de que esta situación ha venido a su vida no producto de las circunstancias normales, sino que ha venido producto de que él está pagando una factura, la factura de Dios, la factura de verse sometido a la jurisdicción de Dios. Entonces él está consciente que este sufrimiento y este exilio que produce tristeza es producto de su pecado, es producto de esa situación de su pecado que él cometió. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, al ver esta situación, hermanos, decíamos el exilio que produce el pecado. El pecado en los hombres, hermanos, en todos los seres humanos, yo lo ejemplificaba que el pecado, para que podamos descifrarlo y tropicalizar lo que es el pecado. El pecado es una enfermedad, digámoslo así, pero es una enfermedad que no está en el cuerpo humano, sino que es una enfermedad que está en el alma del ser humano. Ahora, como toda enfermedad, por ejemplo, si usted le dice a alguien, mire, descríbame todos los síntomas de una enfermedad. Todos los síntomas de una enfermedad como la diabetes, usted los puede describir. Si todos los síntomas de una enfermedad como una hipertensión se pueden describir. También todos los síntomas de una persona que está infectada con SIDA se pueden describir. Los síntomas en este momento, los síntomas que en este momento no sentís, los síntomas que vas a sentir posteriormente. También esta enfermedad que es el pecado tiene síntomas, tiene consecuencias, tiene un rango en donde opera. Y cuando los seres humanos estamos practicando el pecado, cuando los seres humanos estamos en el pecado, cuando los seres humanos somos practicantes por costumbre del pecado, el pecado tiene un síntoma, y el primer síntoma que tiene el pecado es el exilio de nuestras almas. El primer síntoma que tiene el pecado sobre la vida y la faz de los seres humanos es el exilio. El ser humano ya nunca más quiere estar de nuevo bajo la jurisdicción de Dios. Hay un desprendimiento, hay una separación, y esto lo encontramos en la Biblia, allá en el caso de, usted recuerda, en el caso de Adán y Eva. En el caso de Adán y Eva vivían en un palacio, vivían en un jardín, vivían en donde no había muerte, en donde no había enfermedades, en donde no había ansiedad, en donde había paz, había gozo, había vida. Pero cuando viene el pecado al jardín del Edén, lo primero que hace el pecado es sacar a Adán y Eva del jardín del Edén y los separa de la gloria y los separa del jardín, porque el primer síntoma del pecado es separarnos de la gloria de Dios. El primer síntoma del pecado es una separación. Esto no solamente lo vemos en el caso de Adán y Eva, lo vemos en el caso, usted recordará, hay muchos ejemplos en la Biblia en donde se especifica esa separación. Por ejemplo, en el caso de Sansón, Sansón era un hombre que podía derrotar a sus enemigos, pero en el momento que Sansón se separó de Dios, no eran sus músculos, sino que era el poder de Dios que venía sobre la vida de él. Pero desde el momento que él se separó de Dios, las fuerzas se acabaron. Hay una separación, hay un desprendimiento del poder divino con el ser humano. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Pero no solamente eso, sino que también en la Biblia, allá en el Evangelio de Lucas, ahí por el capítulo 17, encontramos que había un muchacho, un joven que su padre tenía un palacio, tenía una casa, tenía criados, un joven que tenía todo, un joven que no le hacía falta nada, un joven que tenía comida,
que tenía casa, que tenía paz, que tenía fortaleza, que tenía el gozo de su padre, que tenía, o sea, la compañía de su padre, tenía todo en la casa. Pero hubieron un grupo de amigos, entre comillas, hubo un grupo de influencia en su vida que le decían: mira, sepárate de tu padre, mira, aléjate de tu padre. Hasta que un día este joven viene y va donde su padre y le dice: padre, quiero mi herencia, no la quiero cuando mueras, quiero que me la des en vida. Y su padre valientemente y correctamente le da la herencia a ese hijo, vende parte de su patrimonio y le da la herencia. No sé si fue en dólares, si fue en plata, si fue en oro, si fue en propiedades, pero dice la Biblia que vendió la herencia y después que la vende se la da a su hijo. Y en ese momento usted ve que el hijo no dice: mire, me voy a quedar con usted, papá, para que seamos socios. Mire, papá, me voy a quedar con usted para que crezcamos en los negocios y para que sigamos avanzando. Mire, papá, me voy a quedar aquí siempre con usted. No, usted ve que este hijo lo que hace es: no quiero saber nada de este viejo, no quiero saber nada de su casa, no quiero saber nada de él. Me voy, me retiro de la casa. Entonces ahí usted puede ver que cuando una persona ya está en pecado, hay una separación, hay un exilio. La persona ya no quiere de la casa, ya no quiere nada de Dios, ya no quiere nada de lo que el Padre le da. Ese es el primer síntoma del pecado. O sea, esta enfermedad, el primer síntoma que viene a nuestra vida es que hay un exilio, hay una separación. Lo que antes, o sea, mire, es una incongruencia. Yo me asusto como ese niño que usted le dio leche, ese niño que usted lo abrazó, ese niño que usted lo llevó a la universidad, ese niño que usted dejó de comprar algo por él, ese mismo niño que usted ama, que amó, que sigue amando, ese mismo niño se vuelve su peor enemigo. ¿Sabía usted que el peor enemigo de los padres son sus hijos? No es su jefe. El peor enemigo de los padres es el hijo. Es el peor enemigo de los padres. Ese hijo, dependiendo en las circunstancias que anda, ese hijo, hay hijos que traman hasta matar a sus padres. Hay hijos que traman hasta quedarse con las herencias. Hay hijos que traman maldades y situaciones negativas. El que más desafía a los padres es el hijo. Y entonces uno tiene que entender, y uno me quedo asustado, cómo esa criaturita que se le dio tanto amor, tanto cariño, tanto tiempo, ese mismo hijo después es el que se levanta. Ese mismo hijo es el de después: ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Vos no tenés derecho, vos no sé qué, vos no sé cuánto. Ese mismo hijo sacándole los trapos al sol a los padres. Eso no tiene nada que ver si tu padre falló, no falló, si te dio leche, si te mantuvo. Eso no tiene nada que ver para que lo honres. Dice la Biblia que tienes que honrar a tus padres no importando sus errores. No veas sus errores. Lo que tienes que ver es que es la figura. Esa es la figura que Cristo ha dejado en tu casa para que la respetes. Pero ese mismo hijo empieza a ver en qué se ha equivocado el papá. Y dice: mi papá no lava el carro. Y entonces, como no lava el carro, entonces mire papá, usted hablando de esto, y mire, y usted no hace esto. Y ese niño, esa criaturita empieza a sacarle las galladas al otro. Qué terrible, a tal grado que tiene que el padre llegar a un punto en donde decirle: mire hijo, defínase, busque su casa. ¿Por qué? Porque llegan a ser grandes enemigos de los padres. Entonces el primer elemento que produce el pecado es el exilio. Dentro de nosotros hay un desprendimiento. Aquello que nosotros amábamos, aquello que nosotros queríamos, aquello que nosotros dábamos la vida por aquello, ya no lo amamos. Hay una desconexión completa. Por ejemplo, en la vida, me decía una persona
que se casó con una persona extranjera. Y decía esta persona de que él no volvería a cometer este error de casarse con una persona extranjera. Y me gustó su punto de vista y me dice, ¿y por qué? Y me dice, mire, es que ¿sabe cuál es el problema? No es lo mismo estar con una salvadoreña que entiende qué significa que son pupusas, que entiende qué significa lo oculta, que entiende qué significan las cosas, los chistes de aquí del Salvador, las cosas que nosotros conocemos de aquí del Salvador. Pero qué difícil es casarse con una extranjera que usted le dice, mire, vamos a ir a lo oculta. ¿Y eso qué es? Mire, y vamos a ir a la iglesia. ¿Y eso qué es? Mire, vamos a ir a alabar a Dios. ¿Y eso qué es? O sea, qué difícil es casarse con una persona que no entiende el mismo lenguaje, que usted está con una persona que no entiende nada de lo que usted habla, que no le interesa nada de lo que usted tiene, no le interesa nada de lo que usted hace. Qué difícil, me dice él. Me decía esta persona. O sea, es una persona que se casó con una nacionalidad ultra ordenada, como son los franceses. Por ejemplo, los franceses, cuando vienen aquí a nuestro país, los franceses son personas que son metódicos, y eso lo que significa es que para ellos el error no existe. El error no existe. Eso que significa, como los japoneses. Por eso usted ve que los japoneses, cuando hay un error, cuando hay algo que no cuadra, lo que ellos hacen es se suicidan, se matan, se pegan un tiro, se cuelgan, porque para ellos el error no existe. Para ellos usted no puede estar gordo, para ellos la calle no puede tener hoyos, para ellos, o sea, todo tiene que ser al pie de la letra. Entonces dice esta persona, un salvadoreño que se casa con una francesa, dice, qué horrible, o sea, y grandes problemas en ese matrimonio. Lo que le quiero explicar es que cuando la persona está en pecado, cuando la persona hay un exilio ya en él, hay una separación, pero no solamente eso, sino que el segundo síntoma es que hay una desconexión de Dios total. Aquella persona que ayunaba, aquella persona que venía a los cultos, aquella persona que hablaba de Dios, aquella persona que le interesaba leer la Biblia, aquella persona que le interesaba las cosas de Dios, aquella persona, todo aquello que le interesaba. Hay una desconexión total de las cosas de Dios. Ahora ya no le interesan las cosas de Dios. Ahora lo que le interesa es su trabajo. Ahora lo que le interesa son las cosas materiales. Ahora lo que le interesa es su trabajo. Ahora lo que le interesa es todo menos las cosas de Dios. Hay una desconexión total de las cosas de Dios. Entonces, el segundo síntoma, cuando una persona ya está en el exilio del pecado, primeramente hay una separación. Y el segundo síntoma es que hay una desconexión total. Tercer síntoma. El tercer síntoma es que esta persona gozaba de paz. ¿Qué significa la paz? La paz no es un instrumento que se firma. Mire, hagamos las paces. Sino que la paz es algo que está adentro en el alma. ¿Y cómo se manifiesta esa paz? Por ejemplo, esa paz se manifiesta ante los problemas. Por ejemplo, una persona puede estar enferma, pero si una persona que tiene paz, esa enfermedad no le sube la presión, esa enfermedad no lo mata. Si es una persona que está en paz, esa circunstancia negativa, esa infidelidad no lo mata, ese hijo en rebeldía no lo mata, esa deuda no lo mata, ese embargo no lo mata, esa circunstancia negativa no le quita el sueño, porque dice la palabra del Señor: en paz me acostaré y asimismo dormiré. No le quita el sueño. A esa persona que está en paz, que Dios está en su corazón, vive en una constante paz, porque está en el cielo, en la tierra. Él viene un problema, viene una deuda, viene una dificultad, pero dentro de él hay una manifestación del Espíritu, que hay paz. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Pero el que está en el exilio espiritual, pierde la paz. Pierde la paz. Y usted ve el caso del hijo pródigo. Lo primero que le sucede al hijo pródigo es que pierde la paz. Cuando estaba en la casa,
cuando estaba en la casa de papá, donde había todo, donde despreció todo, usted ve que ahora este hijo ya no tiene paz. Lo primero, el primer gran problema que tiene es que tiene que andar cuidando la herencia que el papá le dio. ¿Y usted cree que no lo querían matar? ¿Y usted cree que si usted tiene un gran montón de pistos no lo van a querer asaltar, no lo van a querer extorsionar, no se le van a acercar a usted porque tiene pisto? ¿Usted no cree eso? O sea, el primer problema que se enfrenta el hijo pródigo es que ahora tiene que cuidar la plata, tiene que dormir. Yo recuerdo de una persona que tenía mucho dinero, que allá por el Y2K, lo que hizo fue sacar todo el dinero de sus cuentas y dicen que lo llevó en unos barriles y dormía debajo del colchón como almohada con esos barriles de dinero ahí, con bolsas de dinero, porque tenía miedo de que, si usted se recuerda, en el 2000 hubo una fiebre en donde todas las computadoras se iban a apagar y todos los que tuvieran dinero dentro de las cuentas se iban a perder. Entonces esta persona lo que hizo fue sacarlo todo, hacerlo dinero y lo tenía en el cuarto. O sea, ¿usted cree que el hijo pródigo no tenía grandes problemas para dormir? Antes dormía bien tranquilo en la casa del papá. En la casa del papá había vigilancia, habían guardaespaldas, había gente que cuidaba, estaba la sombra del papá. Pero ahora el primer problema que tiene de esta separación es que ahora tiene que andar cuidando la bolsa de dinero. Y todo lo que se le acercaban por su interés, porque tenía. Usted puede ver que cuando hay un exilio de pecado, lo primero que se pierde es la paz. Entonces ese es el tercer síntoma. El cuarto síntoma es que se pierde el gozo del Señor. La Biblia está llena de riquezas espirituales y el gozo específicamente aparece en los momentos de necesidad. Para que lo podamos entender, el gozo se manifiesta de esta forma. Por ejemplo, usted puede tener un trabajo honesto, un trabajo que no gana las grandes cantidades, pero usted adentro está en paz y tiene gozo. Y puede venir otra persona y decirle: mira, vos sos un gran acabado, vos sos un gran pobre por lo que ganás. Puede venir a alguien y decirle a alguien que gana $5,000 o $10,000 y viene y le restrega a usted y le dice: mira, qué acabado lo que sos vos y que no sé qué, y lo humilla. Pero esa persona no se aflige por esa humillación. Esa persona no le interesa lo que gana el otro. Esa persona no le interesa que el otro tenga palacio. Esa persona no le interesa que el otro tenga un buen carro, que tenga un Ferrari, que tenga un no sé qué, que tenga un no sé cuánto. No le interesa. A esa persona lo que le interesa es lo que él tiene, lo que Dios le ha dado. Y lo que Dios le ha dado, se lo ha dado con honestidad. Lo que Dios le ha dado, a él le produce gozo. Él se siente en paz. Por eso él se sube al bus y va cantando las alabanzas ahí en el bus. Él se sube al carro y va cantando las alabanzas. Y ve al otro que vaya abajo con un gran carro y a él no le interesa. Él lo que le interesa es la paz de Dios, el gozo de Dios. Ese gozo solo Dios lo puede dar a los seres humanos. Pero cuando la persona está en el exilio del pecado, entonces lo primero es que produce una desestabilización interna. Y la gente dice: ¿cómo puedo hacer para andar ese mismo carro? Y la gente empieza a matarse por trabajar, empieza a robar por llegar ahí. Vea, hace algunos años hacían un estudio aquí en El Salvador referente a los orígenes de la violencia del Salvador. Y vean cómo resultó ese estudio. Sobre los orígenes de la violencia en El Salvador hubieron varios factores. Uno de los factores fue la desintegración familiar. Pero el segundo factor que se analizaba en ese estudio fue de que hay una gran desigualdad económica. Y la desigualdad económica que había es que, a la par de una colonia de muchos recursos, hay casas con piscina, casas que valen $1 millón, $2 millones, pero atrás de esa casa hay una marginal,
atrás de esa casa hay personas que viven sin agua, sin luz, escasamente. Entonces les hicieron creer a los que están al otro lado de que, y les dicen, mira, ya viste la casa del otro lado, mira, tiene piscina, parqueo para 6 carros, mira todo lo que tiene, mira qué bonito, te encanta. Entonces nos hicieron entrar en codicia, desear lo del otro. Entonces la sociedad dice, trabaja bastante y vas a llegar ahí. Trabaja bastante y vas a poder tener las cosas elementales. Y entonces uno viene y empieza a trabajar y se da cuenta que de ahí, de la esquina, no va a pasar. Aunque trabaje 30 años, jamás voy a poder tener lo que aquel tiene. Entonces vino un grupo de personas y le dijeron, vaya, ya viste, ya fuiste a trabajar, ¿verdad? Qué matada te pegaste trabajando, ¿verdad? Y no pudiste llegar a donde querías, a tener el carro que querías y lo que tú alcanzás, tus sueños. Le dijeron esto a los jóvenes. Pero vos querés una casa con piscina, ¿verdad? Querés un buen carro, ¿verdad? Sí, yo quiero, pues ya yo fui a trabajar y mira, no. Entonces lo que tenés que hacer es agarrar esta pistola e ir a cobrar la renta. Lo que tenés que hacer es agarrar esta pistola e ir a saltar en los buses. Lo que tenés que hacer es ir, mira, te vamos a dar $2,000 por muerto. Hace números, si te echas unos 2 en el año, ¿cuánto vas a ganar? Y de esa forma vas a llegar ahí donde vos querés. Y un montón de jóvenes les hicieron caso a esta gente que vendió esta idea del camino fácil, de la codicia. Pero el punto es que esta gente está en el exilio del pecado. Porque usted y yo tenemos que entender de que el exilio del pecado lo que produce es ausencia de gozo. O sea, es que no importa, yo puedo tener una casa humilde, sencilla, no tener carro, no tener una cuenta bancaria, pero si yo estoy en Cristo, si yo estoy en Dios, si yo tengo gozo en mi interior, no me importa lo que tiene el otro, me importa lo que Dios me ha dado a mí, y lo que Dios me ha dado a mí es gozo de sentirme bien con lo que tengo y no con lo que el otro tiene. Me dijo un conocido, estaban hablando acerca del carro del otro, ¿verdad? Y entonces este conocido andaba con un Datsun casi cayéndose. Y entonces todo el mundo estaba hablando del carro del otro, del gran carro del otro. Y entonces viene este conocido y me dice, ¿sabes cuál es el mejor carro? Me dijo. No, le digo, ¿cuál? Ese que yo tengo ahí parqueado afuera, me dijo. Mira, no tiene aire acondicionado, tiene llantas lisas, me dijo. De vez en cuando me agarran los frenos, me dijo. Y mira, me dijo, no tiene pintura, me dijo. Pero ¿sabes por qué es el mejor carro? Me dijo. Primero, porque no lo debo. Y segundo, porque es mío. Y tercero, porque Dios me lo ha dado, me dijo. Y entonces me dijo, a mí no me importa el carro del otro y del otro. A mí lo que me interesa es ese carro, aunque sea cayéndose, pero es el que Dios me ha dado. Y ese es el que me lleva, me dice, al mercado, y ese es el que me trae. Pero esa es una persona con gozo en el interior. No está viendo lo que el otro tiene, está viendo lo que Dios le ha dado. Pero esa es una manifestación del Espíritu en la vida del ser humano. El gozo, contentarse con el trabajo, con lo poco, con lo mucho, con lo bastante que tiene. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en la vida del ser humano. El exilio espiritual, el exilio del pecado produce culpa. Diga conmigo, culpa. Culpa. Hay jóvenes que han abortado. Hay una gran culpa, terrible la culpa. Es duro una situación de esas. Porque viven en una constante culpa por lo que han hecho. Ahora, el exilio del pecado, hermanos, produce culpa. Las personas que han asesinado están en culpa. Escuchaba el testimonio de una persona que dice que ha matado a varios y dice que no puede ni dormir. O sea, la persona que ha matado, que ha abortado, hay culpa en ellos. Pero todo esto son los síntomas de esta enfermedad que es el pecado.
Todo esto son los síntomas del que vive en el exilio del pecado. Pero David estaba consciente que cada uno de estos síntomas no era porque el gobierno es el culpable, no era porque mi papá no me dejó herencia, no era las circunstancias externas. Él estaba consciente que cada uno de estos síntomas que habían venido a su vida, que su hijo se le había levantado porque él había cometido pecado. Su hijo se le había revelado por la condición que él estaba. Él estaba consciente de esta situación. El punto es que usted y yo estemos conscientes de cada uno de estos elementos. Estos elementos no los produce el gobierno. Estos elementos no los produce el político. Este elemento no lo produce su papá. Estos elementos no los produce su mamá. Su mamá y su papá no tienen nada que ver con lo que usted siente, con lo que usted piensa. Todos esos pensamientos y todo eso que usted está pensando y todo eso que usted está haciendo es producto de su enfermedad, que es el pecado. Entonces uno tiene que estar consciente qué es lo que lo produce. Esa ausencia de gozo. Mire, yo me quedo con la boca abierta. Hay esposos que dan la vida por sus esposas. ¿En qué sentido? Se levantan temprano a trabajar, traen los ingresos. Qué amor. Los hijos los bañan, esto, lo otro, responsables. Pero usted ve unas esposas tan frías y tan simples. Ya veniste. Una desconexión terrible. Y uno dice, ¿y qué pasa? O sea, uno tiene que entender, o sea, ser agradecido con todo lo que Dios nos ha dado. Mire, hay miles de hermanas que quisieran ese esposo que usted tiene. Vea el que está en la par. Y usted ni lo baña. Ay, hermano, es que mire, este esposo, una gran panza que tiene. ¿Y por qué no lo pone a dieta, pues? O sea, viendo, y lo más, mire, lo más descarado es que si voy a revisar al cuarto y tienen el póster de algún loco, por lo menos. Uno viendo el exterior, uno tiene que ser agradecido con lo que Dios le ha dado. Si Dios le ha dado ese esposo, si Dios le ha dado esa esposa, si Dios le ha dado esos hijos, sea agradecido con el Señor, porque esa es la manifestación del gozo que Dios le da en su corazón. Sigamos con el tema. El exilio del pecado produce ansiedad. Es otra manifestación del exilio del pecado. Produce ansiedad. ¿Qué significa la ansiedad? La ansiedad, para que lo entendamos, son personas que no pueden estar en el presente. Usted sabe que existe el pasado, presente y el futuro en el tiempo. Pasado, presente y futuro. Entonces, una persona que está en el exilio espiritual, que está en el exilio del pecado, es una persona que está sentada, pero es una persona que no está en el ahora. ¿Qué fecha es ahora? Ni sabe la fecha que es ahora, ni sabe que es ahora es domingo, ni sabe que está a las 2 de la tarde. La persona está en el TikTok, la persona está en el Facebook viendo lo del otro, la persona está pensando qué va a comer mañana, la persona está pensando qué va a hacer el siguiente año, está pensando todo para mañana menos el ahora. Y dice la palabra del Señor que el mañana no existe, lo que existe es el ahora, es ahora. Ahora, si oyeres hoy mi voz y no endurezcáis vuestro corazón, es hoy. Y hermano, mire, ¿y a quién le va a quedar la casa? ¿Y qué importa a quién le va a quedar la casa? Mire, hermano, ¿y a quién le va a quedar la mujer? ¿Qué importa a quién le va a quedar? Si me muero antes. O sea, uno tiene que entender que ahora, mire, hoy que terminemos a las 6 de la tarde, los que terminan a las 6, a las 8, vaya, lleve a su esposa a comer unas pupusitas y ahí un cafecito con chocolate. Piense en el ahora. El mañana vendrá, por supuesto,
Pero el mañana no es nuestro, sino que el mañana es de Dios. Entonces, la persona que está en el exilio espiritual está pensando todos los problemas del mañana. Todo mañana, o sea, todo el futuro, todo a 80 años, esto mañana, ¿y qué va así? Yo no le estoy diciendo que no piense el mañana. Lo que uno tiene que entender es que lo único que tenemos seguro es este momento. Lo único que tenemos seguro es el ahora, hoy. Hoy son nuevas sus misericordias para con nosotros del Señor. Ahora, el exilio espiritual, el exilio del pecado, primeramente uno, al ver todos estos síntomas que estoy mencionando, y un último síntoma es que la persona siente un vacío existencial interno. Diga conmigo, vacío existencial. En otras palabras, sin propósito. La persona tiene su trabajo, pero no le encuentra sentido a su trabajo. La persona tiene su familia, pero no le encuentra sentido a su familia. La persona es exitoso en lo que hace, pero no le encuentra propósito ni sentido a lo que está haciendo. Entonces, el exilio espiritual en nuestro interior produce un vacío interno. Y usted dice, otra vez a levantarme, a bañarme, al trabajo, qué barbaridad, esto otro, aquí, allá. Y entonces empieza a sentir un vacío y una falta de propósito interno. Esa es una persona que está alejada. ¿Por qué? Porque usted y yo ahora, cuando venimos a Cristo, cuando venimos a Dios, el Señor nos puso cántico nuevo. Todo lo viejo que había en nosotros, toda la maldad que había en nosotros, Él la limpió, Él la desechó. Y ahora usted y yo somos nueva criatura para con Cristo Jesús. Ahora, hermano, ¿qué hago? Dice alguien, si yo tengo todos estos síntomas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Regresó a la casa del padre, entró en sí. Algunos tuvieron una niñez bastante bonita, ¿verdad? Por ejemplo, sus padres estuvieron con ustedes, sus padres los acobijaron, no tuvieron mayores preocupaciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno cuando usted está en el exilio? Usted que me está escuchando, usted sabe que esa ansiedad y ese mal que ha venido a su vida, no es que el diablo, usted sabe los pecados que usted ha cometido. Usted más que nadie los conoce. Entonces no le eche la culpa a su papá, no le eche la culpa a su mamá, no le eche la culpa a sus hermanos, no le eche la culpa al gobierno, no le eche la culpa al país, no le eche la culpa a los externos. Entienda que es su condición. Y al uno entender la condición, lo que tiene que hacer es pedirle al Señor y decirle: Señor, yo quiero regresar a la casa, quiero regresar a tu casa, porque en tu casa, Señor, yo estoy seguro. Porque en tu casa yo tengo aliento, porque en tu casa yo tengo paz, porque en tu casa yo tengo gozo. Versículo número 4 del 61, y con esto terminamos. Dice el libro de Salmos que David dijo: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. O sea, en el tabernáculo de Dios, en el cielo de Dios en la tierra, ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí hay bendición, ahí hay prosperidad, ahí hay sanidad. Entonces dijo David: yo me siento desprendido, yo sé que esto ha venido por mi pecado, pero yo habitaré en el tabernáculo de Dios para siempre. Yo quiero regresar a la presencia de Dios, yo quiero regresar a Dios, yo quiero estar en su casa. Cuando yo sentía paz, cuando yo sentía gozo, cuando yo sentía paciencia, Señor, quiero regresar a ti. Y todo aquel que regrese, el Padre, que es nuestro Dios
Jesucristo no está para señalarte lo que hiciste, si mataste, si abortaste, si hiciste atrocidades. Él está ahí con las manos abiertas esperando que tú regreses para darte lo que has perdido. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Así que aquellos hijos que han sido rebeldes con sus padres, espérese, tenga paciencia. Usted, cipote, que es rebelde con sus padres, tenga paciencia. Esto es cuestión de tiempo para que empiece a pagar su casa unos 30 años. Es cuestión de tiempo que vaya a comprar su comida y que vea que si está cara o está barata. Vamos a ver si le alcanza. Es cuestión de tiempo para que se den los dientes y se va a recordar de aquellos días en donde ni tan siquiera pagaba las luces de la casa, en donde no le interesaba nada de la casa del papá. Se va a recordar de aquellos días. O sea, uno tiene que entender que cuando está en la casa del Padre, ahí está el Padre, ahí está la sombra del Padre, ahí hay seguridad, ahí hay bendición. Si alguien nos quiere hacer daño, sale el Padre a defendernos. ¿Cuántos hemos tenido grandes enfrentamientos con enemigos? Y ahí ha estado nuestro Padre, que es Dios, para defendernos. Nos hemos sentido solos y ahí ha llegado Dios a levantarnos. Yo recuerdo de una joven de esta iglesia, yo le explicaba todo esto y me dice, no, me dice, yo lo que quiero es mira, si tu papá te abraza, si tu papá te besa, si tu papá, mira, te tiene estudiando. No, yo lo que quiero es un abrazo y un beso de un impío, me decía. Está bien, le decía yo. Yo creo que ahora ya tiene como 3 hijos de diferentes. Está bien, no te preocupes, le digo yo. Ya pronto se te van a conceder todos esos deseos. Pero me imagino que debe estar frustrada a estas alturas. Me imagino que debe estar en un gran vacío. ¿Qué fue lo que sucedió? Es que no entendiste que en la casa del Padre hay bendición. En la casa del Padre hay amor del verdadero. En la casa del Padre hay paz de la verdadera. No como los hombres la dan, sino como Cristo la da a nuestra vida. Hay gozo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Entender que en Cristo nosotros estamos bien. Si usted se ha alejado, acérquese. Mire, esto es de botar el orgullo. No ande afuera, porque afuera el diablo y los enemigos y los lobos se lo van a hartar. Afuera no hay nada. Afuera en este mundo tanto tienes, tanto vales, pero en Cristo no importa que no tengas ni dónde caer muerto, pero en Cristo eres la niña de los ojos de Dios. En Cristo vales, porque Cristo no ve cuánto tienes, Cristo ve tu alma, y tu alma vale más que el oro del mundo para Cristo. Cierra tus ojos.